Vamos a arrancar con lo propuesto para la semana número 5. Recuerden que la semana pasada habíamos hecho una revisión del modelo de los 10 tipos de innovación. Entonces, habíamos revisado 10 tipos, digamos, principales de innovación aplicados dentro de la innovación estratégica, innovación dentro de las empresas, y encontrábamos o hablábamos de innovación en modelo de ingresos, innovación en red, innovación en estructura, innovación en procesos, en desempeño de producto, en sistema de producto, en servicio, canal, marca y relacionamiento o compromiso con el cliente. Listo, hicimos las revisiones de cada uno, qué consistía cada uno de esos tipos de innovación y que a su vez esos tipos de innovación respondían a tres categorías principales, donde encontrábamos eh, la categoría de configuración, la categoría de oferta y la categoría de experiencia. Entonces hablábamos de que dentro de la categoría de configuración estaban esos tipos de innovación que no están directamente orientados hacia el cliente, pero sí pueden llegar a tener un impacto importante en la experiencia. Entonces, dentro de la categoría de configuración están esos tipos de innovación de modelo de ingresos, estructura, proceso y red, que van, aunque no están ligados o enfocados directamente hacia el cliente, sí tienen un impacto directo por la forma en la que se organiza la empresa y se organizan los productos. Claramente, digamos, en una estructura, pues todo va a tener un impacto directo sobre ese cliente, ¿listo? De acuerdo al producto o servicio que yo le estoy ofreciendo. Tenemos la categoría de configuración. Ah, bueno, aquí estaban algunos ejemplos de configuración. Entonces teníamos por modelo de ingresos, lo que desarrolló el New York Times como periódico, incluyendo o adaptando, entendiendo el consumo, la manera en que los clientes estaban consumiendo las noticias, adaptando y desarrollando una nueva plataforma donde las personas bajo un modelo de suscripción mensual pueden acceder a ese contenido. ¿Sí? Bajo el modelo de relacionamiento está Ford, donde Henry Ford decidió, digamos, estructurar toda la cadena completa de suministros, llamándose un concepto que se llamó más adelante la integración vertical. Entonces involucró dentro de todos los procesos necesarios en la producción de los vehículos que él hacía, se encargó de garantizar que él era, digamos, tenía poder sobre todo eso, y eso pues se trasladaba al cliente en calidad de producto, en precio y en otros atributos que él definió en su momento. Estaba en estructura Google, lo que hablábamos hace un momento, es que ellos decidieron implementar la regla del 80-20. Entonces, 80-20, los empleados destinaban 80% del tiempo a tareas y actividades propias de su cargo como empleados y 20% destinado a actividades o proyectos propios, que finalmente tienen un impacto en nuevos productos o nuevas ideas que podían convertirse potencialmente en productos o servicios de Google. Y en proceso, pues digamos, está McDonald's con ese empoderamiento, esa libertad que le dio a los franquiciados para que pudieran desarrollar y lanzar productos alimenticios a su libre decisión. Entonces está el éxito que fueron los McMuffins de huevo, donde en una de las franquicias decidieron desarrollar el producto, lo empezaron a implementar, se dieron cuenta que era muy atractivo, el mercado lo empezó a consumir, empezaron a comprarlo, finalmente se convirtió en un producto que masificaron en los demás puntos de venta y abrieron un nuevo canal, una nueva oportunidad, abriendo un nuevo momento de consumo, que son los desayunos dentro de la cadena en McDonald's, que antes no existían. Estaban las hamburguesas pensadas para al almuerzo, la comida o otro momento, menos el desayuno. Al involucrar nuevos productos, pues se amplió el portafolio. Tenemos oferta, entonces todos los modelos de negocio, los tipos de innovación, perdón, todos los tipos de innovación, Product Performance y Product System, van enfocados netamente a hacer mejoras en el rendimiento y desempeño de los productos. ¿Sí? Digamos que puede llegar a ser obvio y es buscar cómo el producto tiene un mejor funcionamiento, cómo se acepta más, cómo la gente lo usa, lo compra, ¿sí? Parece obvio, digamos, parece necesario, pero
digamos que para que esto tenga un buen resultado es necesario involucrar una fuerte cultura empresarial, una cultura de innovación, ¿sí? Desde la parte técnica, que se entienda cuál es la importancia de hacia dónde vamos, ¿sí? Para que se busque crear una ventaja competitiva permanente y no una ventaja temporal, ¿sí? Esto es algo de lo que vamos a empezar a trabajar en la clase de hoy. Algunos ejemplos, pues está en cuanto a Product Performance, Spotify, con su plataforma de streaming, y está en cuanto al sistema de productos, lo que ha desarrollado Apple con la interconexión que hay entre todos los dispositivos o en la interfaz de Apple. Está en experiencia, y es básicamente hacer mejoras al rendimiento de esos productos enfocados a la experiencia que tienen los clientes o consumidores, usuarios, con mis productos o servicios, ¿sí? Entonces, esto tiene que ir igualmente arraigado hacia una fuerte cultura empresarial de innovación, ¿sí? Para que se genere algo permanente en el tiempo, ¿sí? Entonces, en cuanto a experiencia, tenemos, por ejemplo, eh, Amazon con su servicio de Amazon Prime, donde a través de una membresía las personas adquieren ciertos servicios adicionales, digamos a las personas normales, en tiempos de entrega mucho más rápido, tienen descuentos sobre tasas impositivas en ciertos productos, tienen diferentes beneficios respecto a los usuarios y clientes normales. En temas de canal, entonces hablamos de lo que desarrollaron, lo que Nexpreso desarrolló, desarrollar, por ejemplo, el club Nexpreso, donde son ciertos grupos de personas que adquieren de manera constante las cápsulas para las máquinas de café, tienen ciertos beneficios, tienen descuentos, participan de catas de café y de ciertas experiencias diseñadas solamente para esas personas. En cuanto a marca, está Patagonia, que es una marca que desarrolla o fabrica ropa pensada para explorar, para ir a acampar, para ir a hacer, digamos, ciertas travesías. Y ellos son embajadores y son bastante activistas respecto a temas medioambientales y están involucrados en muchas causas y han hecho que los clientes que son frecuentes de la marca pues también participen de esas actividades y de ese activismo en pro del medio ambiente, de beneficiar al medio ambiente. Y en relacionamiento de producto está Mercedes-Benz, donde ellos han diseñado un tema digital, donde tienen cierto relacionamiento en cuanto a los servicios de mantenimiento que prestan, manuales de uso de los vehículos y ciertas características que se encuentran de manera mucho más práctica en el uso y experiencia de cada uno de los vehículos. Clara, por favor, ayúdame con el micrófono. Clara Ballén. Listo, a ver qué nos dicen en el chat. Derivados de Nestlé. Juan Carlos, listo, está bien, si acaba de llegar, conéctese, listo. Lo que queremos es que las personas que van llegando se conecten, pero sin interrupciones, ¿listo? ¿Qué nos dice acá Alexander Torres? Desafío, sientes el gusto de lo que hace. Ok, listo. Entonces, dentro de experiencia, creo que no les había explicado en qué consistía cada uno de esos tipos de innovación. Entonces tenemos dentro de la categoría de experiencia están los modelos, el modelo de innovación de servicio, modelo de canal, el modelo de marca y el modelo de relacionamiento con cliente. Entonces, el modelo de servicio nos dice básicamente que las innovaciones en el servicio garantizan y mejoran la utilidad, el rendimiento y el valor aparente de una oferta. Hacen que un producto sea más fácil de probar, usar y disfrutar. Revelan características y funcionalidades que los clientes de otro modo podrían pasar por alto y solucionan problemas y suavizan los momentos difíciles en el recorrido del cliente. Si se hacen bien, elevan incluso los productos insípidos y medios o experiencias atractivas que los clientes buscan una y otra vez. En cuanto a experiencia de canal, entonces nos dice cómo estamos entregando y ofreciendo nuestro producto a nuestros clientes y usuarios. Entonces, básicamente lo que nos dice es desarrollar modelos que permitan una mejor interacción entre la manera que estamos entregando
y ofreciendo los productos que desarrollamos a nuestros clientes. Eso implica desarrollar temas de omnicanalidad, incluyendo e-commerce, tiendas físicas, temas de digitalidad y todo lo que vaya ligado hacia la experiencia inmersiva de los clientes con mis productos. Y por último, tenemos la marca, que es cómo se representan nuestras ofertas y negocios. Y dice que las innovaciones de marca ayudan a garantizar que los clientes y usuarios reconozcan, recuerden y prefieran sus ofertas por encima de las que tienen los competidores o productos sustitutos. Los grandes destilan una promesa que atrae compradores y transmite una identidad distinta. Por lo general, son el resultado de estrategias cuidadosamente diseñadas que se implementan en muchos puntos de contacto entre su empresa y los clientes, incluidas las comunicaciones, la publicidad, las interacciones de servicio, los entornos de canal y la conducta de los empleados y socios comerciales. Las innovaciones de marca pueden transformar los productos básicos en productos preciados y conferir significado, intención y valor a sus ofertas y a la empresa. Y por último, tenemos la innovación enfocada a Customer Engagement o compromiso con el cliente. Y es cómo fomento desde mi organización interacciones atractivas que busquen relaciones de largo plazo con el cliente. Y es que las innovaciones que busquen ese relacionamiento tienen que ver con la comprensión de las aspiraciones profundamente arraigadas de los clientes y sus usuarios, el uso de esos conocimientos para desarrollar conexiones significativas entre ellos y entre sus empresas. ¿Listo? Entonces, con eso, había una parte que estaba pendiente desde la clase pasada, este último pedazo. Quiero cerrar todo lo de los 10 tipos de innovación. En la plataforma está este contenido, está el acceso a todo el contenido completo, está mucho más detallado, está en inglés, pero pues pueden traducirlo. ¿Listo? Con esto... Listo, entonces empezamos con la temática de hoy y es gente motor de innovación y el ADN innovador. Entonces, si se dan cuenta, en la clase pasada revisamos 10 alternativas, 10 tipos de innovación que son posibles y son aplicables dentro de cualquier organización, ¿sí? Independiente de cuál sea su producto o servicio, es posible aplicarlos, ¿sí? Pero para que eso sea posible, es importantísimo entender que los que ejecutan y llevan a cabo todos estos procesos, pues son las personas, ¿sí? Y en últimas, debo entender que para que la estrategia sea bien aplicada y tenga buenos resultados, tenga un impacto positivo en la empresa, pues debo entender que la gente es el motor de la innovación. ¿Listo? Y esto va ligado al ADN del innovador. Entonces, ¿por qué creen que es necesaria una estructura para apoyar la innovación? ¿Por qué creen que es importante ligar a las personas dentro de esa estrategia? Es importante capacitarlas, formarlos en innovación. Porque recuerden que lo que hemos visto son diferentes alternativas, modelos, tipos de innovación que van enfocadas a generar más valor dentro de las organizaciones. Las empresas están conformadas por personas, por seres humanos. Y en la medida que yo logre darle una estructura, unos lineamientos claros a ese talento humano, a ese equipo de trabajo, y logre enfocarlos y demostrarles, enseñarles para qué sirve la innovación y cómo la vamos a aplicar en pro de unos objetivos dentro de la empresa, va a ser mucho más fácil llevar y desarrollar esa estrategia. Entonces, ¿por qué es importante y necesaria una estructura para apoyar la innovación? Entonces, piensen en el día a día de las empresas. ¿Qué pasa si yo no tengo una estructura clara? ¿Sí? Y esto se puede desplegar desde los cargos directivos de una empresa hasta la base, hasta la base. Entonces, piensen en los procesos y tareas. Si no hay una estructura definida, ¿qué pasa? Creo que hemos tenido compañeros y personas que están así todo el día en la oficina, ¿no? Tienen un montón de tareas, contestan teléfono, 1000 correos, 1000 cosas, pero como que no avanzan, como que no se ve que haya progreso, que haya un impacto, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la estructura? Porque nos da un orden, ¿sí? Se convierte eso en una tarea de apagar incendios, de solucionar problemas, pero no hay una finalidad clara, no hay un porqué definido. ¿Listo? ¿Por qué es importante la estructura? Un ejemplo claro de mientras no haya una estructura definida, no solamente, claro, en los materiales, digamos, de ingeniería, sino desde la manera en la que se desarrolla el proyecto, pues
no va a tener los resultados esperados. ¿Sí? Y es que la estructura me permite entender que en la medida que yo forme a mi personal bajo una cultura de innovación, pues van a entender y va a ser posible que yo pueda aplicar esos diferentes modelos de innovación básicamente que a la medida, ¿sí? Y parte de entender a las personas, de entender a mi trabajador, ¿sí? Esas personas que están involucradas. Vamos, el ejemplo más claro es el licor, ¿sí? Hay muchas alternativas de licor, pero todas las personas tienen ciertas preferencias y gustos por diferente licor, ¿sí? Claro, todos son alcohol, ¿sí? Pero en la medida que yo lo entienda, yo lo conozca, va a ser mucho más fácil que tenga cierta preferencia por adoptar, no sé, a uno le va a gustar el whisky, a otro le va a gustar la cerveza, a otro simplemente no le gusta el licor, ¿sí? Entonces, en la medida que yo pueda darles enfoque, va a ser mucho más fácil poder ajustar una buena estrategia de innovación. ¿Listo? Importante dentro de una estrategia de innovación, identificar cuáles son los roles, cuáles son las áreas involucradas para llevarlo a cabo. Entonces, hablamos en muchas empresas grandes, hablamos de que hay una presidencia de innovación o vicepresidencia de innovación, se desarrollan comités de innovación, departamentos de innovación, ¿sí? Departamento de tecnología e innovación, grupos de innovación en cada sección o departamento, ¿sí? Y esto lo que hace es permitir bajar esa estrategia de innovación, ese propósito que se busca al aplicar temas de innovación, identificando cuáles son los roles y responsabilidades. Hay un protagonista, ¿sí? Y eso es súper importante a la hora de poderla llevar a cabo, que la gente dentro de la empresa empiece a identificarla como algo, como un área importante y un factor, un elemento importante dentro de la organización. Dice, requerimos de una estructura de que sea rentable, planificación de la estructura. Listo, súper el video de Lina García, Cultura de Innovación en Colombia, súper interesante. Y esa es una muestra clara de por qué fortalecer la cultura de innovación en Colombia tiene un impacto directo en la generación de valor. Entonces, con esto, dentro de la importancia de la estructura, pasamos a lo entender que es la gente como motor de innovación. Y es que, como lo decía Steve Jobs, la innovación no es cuestión de dinero, sino es cuestión de personas. ¿Sí? Claro, el dinero es importante porque me permite apalancar muchas iniciativas, pero en últimas, si yo no tengo las personas adecuadas, los equipos de trabajo idóneos, pues las cosas no se van a materializar. Y en la medida que yo forme personas que tengan un componente importante en temas de innovación, pues va a ser mucho más fácil. Hay un libro que quiero compartirles, está en la plataforma, si pueden conseguir el libro completo, sería genial. En la plataforma está el resumen, que es el ADN del innovador. Revísenlo porque tiene unos elementos bastante útiles. Nos habla de 5 habilidades que debe tener ese innovador dentro de las organizaciones. Entonces, hablamos, algunas ya las hemos tocado, pero entonces nos habla de la habilidad de asociación, nos habla de cómo funciona la asociación, qué factores influyen en la dinámica de las asociaciones, qué consejos hay para fortalecer la asociación, ¿sí? Cómo adoptarla dentro de un rol empresarial, ¿sí? Nos habla de otra habilidad que es el cuestionamiento, y es aprender a cuestionarnos. Entonces, cómo aprender a formular preguntas, cómo describir ciertas situaciones, ¿sí? Nos habla de, por ejemplo, cómo formular preguntas de tipo ¿qué es? O ¿cuál es la causa? ¿Por qué o por qué no? ¿Sí? ¿Qué pasaría si? ¿Sí? Entonces, todas esas preguntas y cómo aprender a cuestionar, que eso es una habilidad, digamos, un don que debe desarrollar todo innovador. ¿Cómo aprender a desarrollar esa habilidad, involucrándose en lluvias de ideas, tormentas de preguntas? ¿Cómo cultivar el pensamiento indagatorio? ¿Sí? Y cómo desarrollar todos esos componentes para aprender a cuestionar. ¿Listo? Esa habilidad de cuestionamiento. Nos habla de una tercera que es la habilidad de observación. Lo mismo, cómo fortalecerla, en qué consiste, cómo uno puede observar activamente a consumidores y buscar soluciones alternativas, soluciones provisionales a problemas y a circunstancias específicas, cómo buscar ese factor sorpresa, cómo adaptarse y cambiar el entorno. ¿Sí? Nos da también consejos sobre cómo fortalecer esa habilidad de observación. Entonces, cómo observar al cliente, observar a la empresa,
observar cosas que le llamen la atención y puedan generar valor. Está la habilidad número 4, que es la habilidad de networking, creación de redes. Entonces, lo mismo, cómo se pueden aprovechar los conocimientos de expertos, ya sean ajenos o conocidos, y aplicarlos a un sector, ¿sí? Cómo aprender a relacionarse con redes de personas, con redes empresariales que aporten ideas, que aporten conocimiento, cómo uno puede empezar a construir su propia red de contactos, ¿sí? Y lo mismo, consejos para poder desarrollar y fortalecer esa habilidad. Entonces, ampliar la diversidad de la red de contactos que se tienen, incluso lleva cómo establecer un plan de almuerzo o puntos de contacto para fortalecer esa red, cómo asistir a eventos, conferencias y digamos, esas situaciones que le permiten uno ampliar esa red de contactos y cómo intercambiar información con expertos. Y la última que habla es la de experimentación. De experimentación, entonces, habla lo mismo, cómo fortalecer esa habilidad de experimentar constantemente, cómo probar nuevas experiencias, cómo montar o desmontar productos, procesos, ideas, probar nuevas ideas a través de proyectos pilotos, de prototipos, de validaciones tempranas y rápidas, ¿sí? Y también da consejos para poder fortalecer esa habilidad de experimentación. Entonces, aprender a cruzar esas barreras físicas, probar nuevas alternativas, cruzar barreras intelectuales, buscar constantemente desarrollar nuevas habilidades, salir en busca de tendencias, que eso es algo que ya hemos tocado. Es un libro bastante interesante, revísenlo, pues es extenso, pero sé que tiene un valor importante en cuanto a fortalecer ese ADN que caracteriza a los innovadores, ¿listo? Dentro de las organizaciones, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de las competencias de un innovador, digamos, esa persona, ese grupo de personas que van a gestionar y van a ser agentes de transformación, agentes de cambio, es que se debe identificar la capacidad de poder observar, de poder cuestionar, de poder experimentar, poder cambiar de perspectiva y en últimas poder conectar. ¿Sí? Esto va muy ligado a lo que se muestra en el libro, pero son competencias que en el día a día todos tenemos, unas en mayor medida que otras, pero en la medida que logremos fortalecerlas, pues va a ser, dentro de las organizaciones, va a ser mucho más fácil que las personas interactúen y lleven a buen término una estrategia de innovación. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a una encuesta que se desarrolló con los principales directivos de las más grandes empresas en Estados Unidos, esa encuesta se aplicó a más de 3.000 ejecutivos y emprendedores en Estados Unidos. Identificaron cuáles eran las principales habilidades que debían tener los innovadores para poder desarrollar esa cultura e implementarla dentro de las empresas. Entonces, por ejemplo, para Michael Dell, es el director de Dell, empresa de tecnología, considera importante la capacidad de conectar, de que las personas puedan interactuar, de que haya ese componente de socialización, la capacidad de cuestionarse, ¿sí? Y sin que sea menos importante, pero digamos está en un nivel más bajo, pero igual sigue siendo alto, está la capacidad de observar, experimentar y cambiar de perspectiva. Para el caso de BlackBerry, importantísimo la capacidad de conectar, cuestionar, observar. No tan importante, aunque está presente la capacidad de experimentar, igual de importante la capacidad de cambiar de perspectiva. Para el caso de eBay, conectar, cuestionar, observar, experimentar, cambiar de perspectiva. Y para Intuit, lo mismo, conectar, cuestionar, observar, experimentar, cambiar de perspectiva. ¿Sí? Para los que no aplicaban innovación, para los que no entendían, vean, no le daban valor a ninguna de esas capacidades. Solo los que venían trabajando componentes de innovación le daban cierto valor y un puntaje a cada uno de esos componentes, ¿sí? Lo que decían, claro, no hay que ser bueno en todas para ser innovador. Las personas tienen ciertas capacidades y son más fuertes en otras. Ya desde la estructura yo puedo enfocar y adaptarlas, ubicarlas en ciertas situaciones para que se adapten de mejor manera, ¿sí? Pero vean cómo
en esas personas o esos empresarios o emprendedores que desconocen y no entienden el valor de la innovación, cómo están esas habilidades que son necesarias y todos tenemos que aplicar en el día a día. Capacidad de cuestionar, de observar, de experimentar. Es algo que tenemos que hacer de manera constante. Entonces, de alguna manera nos dice por qué estas empresas son las líderes en su categoría en el mundo, ¿sí? O son líderes, no las principales, pero están como protagonistas. ¿Listo? Entonces, esto va muy ligado, digamos, si ya identifico cuáles son esas habilidades y empiezo a darles protagonismo, cuáles son las habilidades del innovador dentro de una empresa, y eso las llevo al proceso de generación de ideas, entiendo dónde tienen protagonismo. Entonces, ¿cómo generar ideas innovadoras? Esto ya lo habíamos revisado en alguna manera al comienzo, pero entonces hay que tener de alguna manera coraje para poder innovar, ¿sí? Digamos, tener cierta inclinación al riesgo, ¿sí? A adoptar ese miedo a lo desconocido. Y es que básicamente lo que se busca es que se desee retar al status quo, ¿sí? Cuestionarse lo establecido, ¿sí? Y valentía para correr riesgos, lo que les decía ahorita. Y aquí empezamos a ligar esas conductas de descubrimiento, que son estas mismas que hemos visto anteriormente, que son esas competencias del innovador. Y es que para esas conductas de descubrimiento debemos contemplar la observación, cuestionar, experimentar, cambiar de perspectiva, ¿sí? Actuar diferente. Y es que eso, claro, va hacia el componente creativo, hacia la generación de nuevas ideas. Pero esa capacidad de asociar, que va ligada a la capacidad de conectar, viene de la mano con lo que hablábamos al comienzo, con lo que entendíamos por el concepto de innovación. ¿Quién lo recuerda? ¿En dónde podía empezar a hablar de innovación? ¿Qué variables se tienen que dar? Aquí está. Listo. Recuerden que para poder generar valor, este es el propósito principal de la innovación, tenemos que cumplir con dos variables elementales. Y una es tener la capacidad de generar nuevas ideas, que son, por un lado, esas capacidades que debe tener el innovador de cuestionarse, de observar, ¿sí? De adaptarse, pero por otro lado necesitamos ejecutar, ¿sí? Si esas ideas no tienen un proceso de ejecución, es decir, yo no logro conectar a las personas para hacer que las cosas pasen, pues va a ser difícil que yo pueda generar valor, ¿sí? Y aquí es donde empieza a tener sentido cómo esta formulita tan sencilla empieza a ser protagonista dentro de la cultura innovadora en las organizaciones. ¿Listo? Entonces, cuando yo entiendo la interacción que hay entre las personas, cuáles son esas habilidades que deben tener, y hay un proceso, una estructura de cómo los acompaño en generar esas ideas innovadoras y poderlas materializar, llevarlas a cabo, utilizando ya sean estos 10 tipos de innovación que vimos anteriormente, pues puedo llegar a desarrollar ideas innovadoras que tengan un impacto sobre la empresa, ¿sí? Que me generen valor. ¿Listo? Entonces, aquí nos muestra cuál es el balance de las capacidades de innovación. Entonces, por un lado tenemos los exploradores, que son esas personas que están muy pegadas a este recuadro en el centro, que son esas conductas de descubrimiento, observar, cuestionar, experimentar, muy hacia la ideación, ¿sí? Y el balance entre los que hacen, los que son ejecutores, que son que hacen que las cosas pasen. Entonces, si miramos los emprendedores, fundadores de empresas que tienen un componente de innovación bastante alto, son ejecutores, pero tienen un nivel de exploración bastante alto, es decir, constantemente están ideando, constantemente involucran personas con estas capacidades, capacidades de observar, de cuestionar, de experimentar, de cambiar de perspectiva, ¿sí? Mientras un directivo de una empresa promedio tiene mucho más protagonismo el hacer, ejecutar, pero no se da tanto espacio hacia el tema de estar cuestionándose, de explorar, desarrollar nuevas ideas, ¿sí? Un gerente de una unidad de negocio está mucho más hacia la ejecución, ¿sí? Está más consumido en el día a día, pero no hay no hay un componente importante de exploración, ¿sí? Y los gerentes funcionales, que son los que están aún más metidos en la operación, temas casi que netamente operativos,
pues están en el hacer, ejecutar, ¿sí? Entonces, digamos que importantísimo poder generar un balance, ¿sí? Entre esa creatividad y esa ejecución. ¿Sí? La pregunta es, ¿su empresa está balanceada? ¿Las iniciativas, los negocios están balanceados? ¿Cómo está la innovación y esas iniciativas dentro de la empresa? Me quedé netamente en la ejecución, en hacer, en hacer, en hacer, y se me olvidó que tengo que adaptarme al cambio y que el mundo afuera está moviéndose de muchas maneras y que si yo no destino un espacio para ser creativo, pues va a ser difícil continuar o perdurar en el tiempo. O por el contrario, me quedé en la creatividad en simplemente idear, 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 idear cosas nuevas, pero de ejecución nada. Entonces, lo importante acá es poder generar un balance que permita una sana interacción entre esa cultura que fomente la creatividad, que fomente la generación de nuevas ideas, escuchar, ¿sí? Que fomente espacios para proponer, ¿sí? Nuevos productos, nuevos servicios, para hacer mejoras en procesos, mejoras en el servicio, ¿sí? Y entre ejecutar, entre la operación, entre el día a día y entre materializar esas nuevas iniciativas que se vienen desarrollando. ¿Listo? Entonces, con eso entramos a algo que es el ADN del emprendedor. Y acá hay algo muy interesante que es un test que se viene aplicando desde hace ya algún tiempo en muchas organizaciones para poder identificar esas habilidades innovadoras dentro de las organizaciones y cómo poderlas fortalecer para construir empresas que tengan un componente de innovación importante. Entonces, 100 Open es una consultora que está en Inglaterra y viene desarrollando estos temas desde hace ya un buen tiempo. Ellos tienen el test del colaborador innovador. Este test es bastante útil. ¿Sí? Muchas empresas, digamos, líderes de muchos sectores lo implementan porque realmente ayuda a construir, primero identificar y construir una cultura de innovación dentro de las empresas. Entonces, esta prueba, este test, básicamente lo que busca es que cada colaborador identifique cómo están en cuanto a esas habilidades innovadoras. ¿Sí? No necesariamente hay que tenerlas todas, sí hay que identificar cuáles son las mayores, digamos, cuáles tienen un puntaje más alto y cómo poder fortalecer las otras, digamos, en pro de esa cultura de innovación. Entonces, les voy a mostrar el test para que pues, lo hayamos desarrollando. Eh, Hagámoslo con el perfil de Movit. Punto. ¿Qué pasó? Listo, entonces el test define cuatro personalidades dentro de las habilidades innovadoras. Entonces nos habla de el cultivador, habla del activador, el explorador, el productor, el conector y la influencia. ¿Sí? Entonces, ninguno es mejor que el otro, ¿sí? Pero lo que buscan es poderlos identificar para poder desempeñarse de mejor manera en cierto rol y ayudar a fortalecer las otras. Entonces, ustedes igual se registran y empiezan el test. Entonces, empezamos con la primera. Y nos hace unas preguntas. Dice, tengo una sensación de satisfacción al ayudar a otros a tener éxito. Me siento totalmente de acuerdo, ligeramente de acuerdo o discrepo, no estoy de acuerdo. Entonces yo creo que en mí, a nivel personal, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, ¿sí? Me resulta fácil evaluar lo que otros miembros del equipo quieren y necesitan. Estoy de acuerdo. Soy rápido para detectar cuando alguien en el equipo se siente incómodo o incómodo. Siguiente. Aquí pasamos a la siguiente categoría. Entonces, me gusta ponerme en marcha de inmediato cuando empiezo un nuevo proyecto. De acuerdo.
Otras personas tienden a seguir mi ejemplo. Entonces, el objetivo es poder responder esas preguntas siendo lo más honesto posible. ¿Sí? Entonces, mantengo el sentido del humor incluso cuando las cosas se ponen difíciles. No, a mí en lo personal me cuesta. ¿Sí? Entonces, estoy ligeramente de acuerdo. Pasamos a la siguiente categoría. Entonces, dice, soy capaz de inventar muchas soluciones potenciales cuando me enfrento a un nuevo desafío. Cada uno de ustedes sabrá si es capaz, se siente más cómodo enfrentando, desarrollando nuevas soluciones frente a un problema o un desafío en específico. Los miembros de mi equipo me piden ayuda con frecuencia para generar nuevas ideas. Tengo mucha curiosidad sobre las causas subyacentes de un problema. Pasamos a la otra. Entonces dice, soy en quien confían otras personas para que las cosas sucedan. De acuerdo. Los miembros del equipo me buscan en busca de ayuda, consejos y recomendaciones confiables. En las discusiones de grupo tiendo a buscar puntos comunes de acuerdo. A veces discrepo de eso. Me gusta presentarme a amigos o socios comerciales. Totalmente de acuerdo. Tengo éxito en la negociación de políticas organizativas. Respeto el punto de vista de una persona incluso si no estoy de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo. Me siento muy cómodo actuando como portavoz de mi equipo. Ayudo a otros a abrirse y a compartir lo que realmente piensan y sienten. Puedo identificar hechos importantes y transmitirlos en una historia convincente. Listo, entonces acá me arroja los resultados. Entonces, dice que mis habilidades principalmente están enfocadas hacia ser cultivador y conector. Entonces, me muestra cómo estoy respecto a las otras habilidades. Entonces, claro, el puntaje más alto está en conector cultivador y hay una presencia mucho más baja en cuanto a ser productor, influenciador y activador. ¿Listo? Entonces dice, principalmente eres un conector. Al ser una persona extrovertida y sociable, a menudo eres el pegamento que une a las personas en un equipo. Aporta una capacidad de emparejamiento que puede detectar las conexiones existentes entre las personas y surgir otras nuevas. Esto significa que los demás lo valoran y que está feliz de trabajar en un grupo. Prefiere trabajar en una oficina que desde casa, aunque utiliza fácilmente las redes sociales para fomentar una gran red. Con intereses en diversas áreas, le resulta fácil pensar lateralmente, combinando ideas para llegar a algo nuevo. Aprendes mejor a establecer una conexión emocional con los demás, pero también te motiva la idea de dominar una nueva habilidad. Entonces dice que los conectores son muy buenos para descubrir similitudes o diferencias, abarcar nuevas oportunidades, interesarse en los demás. Pero eso puede tener algo negativo y es que a veces puede ser distraído o irresponsable. ¿Listo? Entonces, decía también que tenía un componente de cultivador. Entonces decía, como cultivador es una persona naturalmente útil que a menudo ayuda a desarrollar y a nutrir las ideas de los demás. Como cultivador eres querido, a menudo confiado y actúas como un amigo de confianza. Demuestra una gran simpatía por los colegas y se identifica con los clientes. Tiene un lado práctico que obtiene una satisfacción real, no solo al terminar los proyectos, sino también al asegurarse de que se desarrollen con la más alta calidad. Mantiene de vista los objetivos originales del proyecto, pero también detecta oportunidades de mejora. Le motiva ser parte de una comunidad más amplia, pero se siente más cómodo trabajando en parejas o en grupos pequeños. Aprende mejor a establecer conexiones emocionales con los demás y está motivado por un sentido de propósito y haciendo las cosas lo mejor posible. Un persuasor y presentador tiene imaginación y empuje. ¿Listo? Cosas positivas, empatía, intuición, inspirar a los demás, maximizar la calidad. ¿Cuáles cosas pueden ser de cuidado? Puede mezclarse con el fondo y perder la confianza. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, aquí muestra no necesariamente responder las preguntas del test, estar en acuerdo o en desacuerdo significa algo malo. ¿Sí? Cada uno lo puede hacer y va a tener un resultado, digamos, adecuado a lo que respondió.
Acá les muestro el resto de los perfiles. Él nos mostraba seis perfiles. Entonces tenemos los conectores, los productores, activadores, exploradores, influenciadores y cultivadores. Entonces nos dice que el conector es de gran utilidad para detectar similitudes o diferencias, servir de intermediario a nuevas oportunidades, está interesado en los demás, ¿sí? Pero tiene algo malo, lo que veamos ahorita, puede distraerse o ser irresponsable. El productor. El productor es de gran utilidad para conocer las diversas motivaciones de todas las personas, ¿sí? Guiar a través de los desafíos, comunicarse con sensibilidad. ¿Qué cosas hay que tener cuidado? Muestra más interés en el proceso que en los resultados. Los activadores, dirigir con el ejemplo, movilizar a otros, comunicarse con autoridad. Cuidado con, puede sofocar la innovación sumergiéndose en el modo de solución demasiado rápido. El explorador es de utilidad, gran utilidad para ser creativo y curioso, el pensamiento original, la prueba de diferentes conceptos, la identificación de ideas, pero puede ser propenso a un exceso de entusiasmo y falta de enfoque. El influenciador es de gran utilidad para animar a otros a abrirse, comprender lo que es importante para otros, comunicación persuasiva, pero cuidado con tener tendencia a exagerar los detalles o dominar. Y el cultivador es de gran utilidad para empatizar, intuición, inspirar a los demás, pero cuidado con mezclarse con antecedentes y falta de confianza. Si se dan cuenta, todos tienen fortalezas, ¿sí? Pero también todos tienen debilidades. Entonces, lleven esto a un espacio de trabajo donde tengo un equipo de trabajo, personas interactuando día a día, desarrollando iniciativas, desarrollando unas tareas específicas que van a tener un impacto en la organización y se van a ver reflejados en los productos o servicios. Entonces, en la medida que yo logro fortalecer esas habilidades, primero identificarlas y conformar equipos de trabajo fortaleciendo y promoviendo la innovación, pues es mucho más fácil. Y esto va muy ligado a la cultura. Recuerden que la gente, pues es el motor de la innovación. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿dónde está esto? Aquí está una información de cómo se aplica eso en las empresas colombianas. Entonces, se encontró de una muestra que se hizo que la gran mayoría estaba muy enfocada hacia ser exploradores y ser cultivadores. En menor medida estaban los conectores y los activadores, y en último estaban los productores. Entonces, ¿por qué es importante el productor? El productor va muy ligado a temas de liderazgo. Entonces, permite conocer y diversas motivaciones de las personas, guiarlas a través de desafíos, comunicarse con sensibilidad. Entonces, habría que hacer un análisis, cómo estamos en temas de liderazgo. ¿Listo? Y esto, igual. Esta es la que está aplicada a empresas, la misma, esta, la misma muestra aplicada a empresas utilizando elementos de innovación abierta. ¿Cómo están conformados los equipos? Entonces, había grandes componentes de exploradores y cultivadores, pero hay una marcada eficiencia en productores. Entonces, piensen en cómo esos indicadores se convierten en elementos clave para fortalecer la cultura de la innovación dentro de las empresas. ¿Sí? Hay una mayor cantidad de exploradores y cultivadores, pero hay una ausencia de productores. Entonces, analicen ustedes cuál podría ser el impacto que pueda tener eso. En Colombia pasa lo mismo. Ah, ok, perdón, las que les mostré eran Estados Unidos y estas en Colombia. Tenemos muchos cultivadores, muchos exploradores, casi que en igual medida activadores, pero hay menos influenciadores y menos productores. ¿Sí? Esto es un escenario real, esto es una aplicación real de la encuesta y del test. ¿Listo? Entonces, les dejo el análisis para que ustedes piensen cómo dentro de las organizaciones en las que cada uno de ustedes está
desempeñando, pues hay esos perfiles y cómo podemos fortalecerlos. Hace falta liderazgo, hace falta capacitar a la gente en esas capacidades de liderazgo, habilidades. Entonces, eso por un lado, digamos, eso es lo que nos propone 100 Open, ¿sí? Como un modelo para validar esas habilidades dentro de las empresas, pero no es el único. Hay otro que nos habla de tres principales roles que se encuentran dentro de las organizaciones. Y es que hablamos por un lado de los soñadores, los hacedores y los incrementalistas. ¿Sí? Si se dan cuenta, el concepto es similar, pero tiene algunas variantes. Entonces nos habla, por ejemplo, del soñador. Entonces, los soñadores nos dicen que siempre están generando ideas, están siempre saltando de un sueño a otro, sin importar que ya todo esté establecido, están siempre buscando mejorar lo existente, son idealistas, les gusta estar siempre involucrados en nuevos proyectos, artistas, se les dificulta guardar foco, tienden a ser olvidadizos, son desordenados, tienen visión a largo plazo, conciben ideas brillantes. La gran mayoría de los soñadores existentes atribuyen su éxito al trabajo en equipo con un hacedor. Se enamoran muchas veces de las nuevas ideas. Tenemos los hacedores, que están muy ligados hacia ejecutar. Entonces son extremadamente obsesivos con la ejecución y la logística para la misma. Se frustran con las sesiones de ideación en donde no se contempla la implementación. Les encantan las nuevas ideas, pero se apropian de ellas en los pasos siguientes en las que éstas se convierten en realidad. Se mantienen sentimentalmente lejos de las ideas hasta que realmente se enamoran de ellas. Están más orientados a la acción, son más organizados. Una idea no llega a la acción sin antes haber pasado por un proceso organizado para definir su paso a paso. Y si una idea les parece intangible o irreal, permanecerán escépticos. Y por último, tenemos el perfil del incrementalista, y es que son una mezcla de las dos anteriores. Se mueven entre algunas características de los soñadores y los hacedores. Se sienten impacientes cuando las cosas quedan mucho tiempo en la fase de los soñadores. Una vez pasa a la otra fase, son empujados rápidamente hacia la ejecución. Poseen la habilidad de soñar y empujar a la implementación. Se encuentran liderando muchos proyectos al mismo tiempo, incrementan muchas ideas simplemente porque se les facilita hacerlo, y son reconocidos localmente y no en grandes escalas por la multiplicidad de proyectos en los que están presentes. ¿Sí? Generalmente suelen ser tipo de sangre O y necesitan siempre un impulso. Entonces acá tenemos un ejemplo de Nike, esta marca de zapatillas. Y aquí hay un video que quiero que lo discutamos, que es el secreto del éxito de Nike. Entonces voy a dejar de... Listo. Entonces, podemos identificar, claro, aunque tienen presencia de todas, digamos, los demás perfiles, uno podría pensar que Bill Bowerman era el soñador, ¿no? Digamos, tenía un montón de ideas que había ejecutado, que había desarrollado en su taller, pero solamente fue cuando Philip Knight logró ejecutarlas, ¿no? Y hablamos de que es un incrementalista, ¿sí? Tiene componentes tanto de soñador como de hacedor, ¿sí? Y entender la importancia, digamos, cómo esas habilidades que tiene la persona tienen un impacto directo sobre el desarrollo de una iniciativa, de un negocio que empezó como algo muy pequeño y logró transformarse en algo pues, muy, muy grande, pues hace todo el sentido, ¿no? Y cambia el desarrollo de cualquier estrategia, de cualquier cosa que se quiera desarrollar, hablando en términos de innovación. Esta es una imagen bastante famosa de los dos, como de Bowerman y Knight como creadores de un imperio. Ahora miremos, gracias Leonel, claro, y tiene, digamos, es importante porque lo que dice Leonel es muy cierto, ¿no? Uno en un contexto, digamos, de ver las cifras, de ver esa capacidad de ejecución, uno dice, no, imposible, ya es una empresa establecida que tiene unas ventas, un músculo financiero muy importante, llegar a hacer competencia, pues, complicado. Pero aquí es donde cobra valor
tener equipos de trabajo que realmente estén interesados en proponer, ¿no? En cuestionarse, en transformar. Y por eso, digamos, identificamos estas competencias que se debe tener como innovador. Y es esa capacidad de observar, de cuestionar, de conectar, de estar experimentando, de cambiar de perspectiva, ¿sí? Y es que solamente cuando uno está metido en un contexto, en una situación específica, entiende cuáles son las debilidades y fortalezas de un producto, de un servicio, ¿sí? ¿Por qué no se podría uno dar la tarea de proponer y desarrollar algo mejor? ¿Quién le dice que no es posible? ¿Sí? Claro, habrán muchos negativos y le dirán, no, no se puede, eso no se puede, es imposible hacerlo mejor, ya usted no tiene nada que hacer contra esos músculos económicos, pero la realidad es que la historia demuestra que sí es posible. Entonces, por eso tiene importancia este concepto de la gente como motor de la innovación, ¿sí? En la medida que nosotros entendamos cuál es la importancia de la innovación, cómo fortalecernos en esa cultura de innovación y convertirla en algo del día a día, ¿sí? Algo que está presente en nuestras tareas cotidianas, no algo temporal, no algo a lo que le destinamos ciertos momentos, no, sino es algo que se hace constantemente, hace parte de nuestro ADN. Y por eso hablamos del ADN del emprendedor, porque es algo que va en el ser, ¿sí? Algo que va dentro de nuestra estructura, de nuestro organismo, de nuestra mente, ¿sí? Y eso, de alguna manera, tiene tarde o temprano un impacto en las organizaciones, ¿sí? Entonces, yo no puedo buscar ser una empresa, digamos, que genere un grado de novedad importante, que tenga cierto atractivo bajo ciertos usuarios, ciertos consumidores de determinado producto, si yo estoy buscando cambios haciendo las cosas de la misma manera todos los días. Entonces, por último, tenemos el caso de Apple. Todos conocemos Apple, una empresa de tecnología, computadores, dispositivos móviles, ¿sí? Y tenemos por un lado a Jonathan Ive, ya no está trabajando con Apple, trabajó hasta hace un tiempo, y era el diseñador, ¿sí? Era el que tenía la capacidad de ser ese soñador, de pensar conceptos y diseños revolucionarios que hoy en día son una de las características más importantes de Apple. Y la gente sabe, y los que saben un poco de tecnología y entienden del tema, saben que los iPhones no son necesariamente los mejores celulares del mercado. No son los que mejores funcionalidades tienen, no son los más rápidos, no tienen las mejores cámaras, pero ¿qué atributos tienen que los hacen distintos? Y va muy ligado hacia el trabajo que hacía Jonathan Ive. Era el tema de diseño, ¿no? Era transmitir ese sentimiento de algo premium, de algo exclusivo, de algo que era valioso y se sentía interesante tenerlo en la mano, ¿sí? Entonces piensen cómo igual transmitir eso a los computadores, los demás dispositivos. Tienen unos componentes de diseño que lo hacen bastante competitivo y son diferentes a lo que había en el mercado el momento que ellos salieron. Piensen, por ejemplo, lo que hizo Apple cuando Steve Jobs, y eso lo veíamos en el video que les mostré hace un tiempo, en el que desarrollaron la actividad, y es que el hecho de él aprender eh, de aprender litografía, aprender sobre diferentes fuentes, tuvo un impacto súper importante a la hora de diseñar el sistema operativo. Y es que el sistema operativo, todos incluían una fuente genérica bastante normal, y para él el detalle de que la gente pudiera escoger entre diferentes fuentes, diferentes formas de ver el texto, pues lo cambió todo. Y son detalles que, aunque son ideas muy sencillas, vienen a tener un impacto súper importante en el producto o servicio que se desarrolla y hacen que la gente lo prefiera por encima de la competencia, ¿sí? Tenemos a Tim Cook, que es el CEO de Apple, y es el hacedor, es el que de alguna manera ha hecho que las cosas sigan pasando después de la muerte de Steve Jobs. Piensen cómo la capacidad de ejecución ha hecho que, aunque tienen ciertas dificultades, hayan salido adelante proponiendo nuevos dispositivos. Ahorita Apple está en la propuesta de, creo que hacia el año 2025, lanzar el primer vehículo eléctrico marca Apple.
es una iniciativa, no sé si lo han visto, esta semana está bastante sonada la noticia. Están trabajando con Hyundai, con el grupo automotriz, para desarrollar en conjunto ese vehículo. Hyundai obviamente ya tiene algo de conocimiento y experiencia en el desarrollo de vehículos eléctricos, y Apple pues tiene la marca y tiene, digamos, diseño y tiene varias cosas que en conjunto pueden hacer algo interesante, que Apple entre a la categoría de la movilidad, vehículos eléctricos. Y por último, pues está el incrementalista, Steve Jobs. Creo que todos lo conocemos, y fue una persona que claramente combinaba atributos, por un lado, de ser soñador y hacedor. Y esa percepción y esas habilidades, digamos, esa capacidad de tener visión a largo plazo, de cuestionarse, de cambiar muchas cosas que ya estaban establecidas, hicieron de un negocio lo que hoy en día es y que se ha reconocido como es. Entonces, importante encontrar, alinear ese propósito de vida, ese propósito personal con esa iniciativa, ¿no? Y es no solamente buscar solucionar un problema inmediato, no buscar un interés económico inmediato, ¿sí? Sino solo poder alinear eso con con la razón de ser, con mis gustos personales, lo que aprendo, mis experiencias de vida, y poderlo llevar hacia una iniciativa. Claro, tal vez lo motivó ese inconformismo por no tener zapatos de calidad, sentir que soy atleta y no encuentro ese zapato adecuado que me permita un mejor desempeño. Pero hubiera podido quedar ahí, encontró la zapatilla adecuada, ¿sí? Si hubiera podido quedar ahí, listo, ya la logré. Pero, ¿por qué seguir mejorando? Hay algo que me causó mucha curiosidad, no sé si lo vieron esta semana. Nike sacó unas zapatillas que no que se pueden colocar sin el uso de las manos, no requieren las manos para podérselas poner. Es un sistema como modular, donde uno mete el pie, mete la punta del pie en el zapato y hace presión hacia abajo, y la parte de atrás del zapato se cierra y el zapato queda ajustado completamente como, como normalmente se hace, y no necesita las manos. Entonces, es interesante porque es un diseño súper innovador. Eh, lo pensaron en algún punto para llegar a poblaciones que tenían ciertas dificultades. Ellos hablan de personas, por ejemplo, en situación de discapacidad, que tengan conservadas, digamos, la funcionalidad de las piernas, pero tengan afectado el agarre, digamos, que no tengan esa motricidad fina para amarrar cordones, para poder coger el zapato y subírselo en el talón. No, simplemente metes la punta del pie, presionas y el zapato se cierra y queda como si nada. Entonces, piensen en cómo uno trasciende y cómo realmente va generando valor. Claro, yo puedo generar zapatos, ¿sí? Y probablemente eso es lo que hacía la competencia en Japón. Tenían zapatillas, y sí, zapatillas y se venden, pero es lo mejor, es realmente lo mejor que yo le puedo ofrecer a mi cliente, a mi usuario. Y esto va muy ligado hacia esas capacidades y hacia ese ADN innovador. Es como yo soy soñador, cómo soy capaz de ejecutar, ¿sí? Cómo soy capaz de generarle valor a mi empresa, generarle valor al mundo, y cómo alineo todo eso con mi propósito de vida, ¿no? Mi propósito personal, mi misión, mi visión. ¿Listo? Entonces, a ver qué nos dicen en el chat. Apto para barrigones, sí, probablemente. Muchos de los grandes inventos nacen ya sea por error o buscar otra cosa, en este caso por necesidad de evolución. Yo las quiero. Sí, la verdad, pues el diseño no me mató, pero me pareció muy interesante la funcionalidad. Casos de emprendimiento son los que presentan sueño americano. Listo. Sí, los grandes líderes tecnológicos globales siempre han buscado la manera. Claro, hoy en día son líderes mundiales, líderes en tecnología, líderes en diferentes, en sus mercados, ¿no? Pero en un principio no lo fueron, ¿sí? En algún principio tuvieron que enfrentarse a esos grandes líderes, monstruos que tenían todo el poder, que tenían el dinero. Piensen en Apple. Apple tuvo que enfrentarse a Microsoft y fue una guerra que, de hecho, hay un montón de documentales que fue bastante difícil. Apple nació en un garaje, eh, y solamente, digamos, con esa capacidad de ejecución, de desarrollar, de proponer, se ha llegado a lo que hoy en día es. Dicen, hoy en día están funcionando con las empresas innovando tecnología para captar más clientes, es decir, quieren tener oficinas rodantes con mucha comodidad. Listo, líderes tecnológicos. Listo, entonces yo creo que ya con esto
Cierro este tema del ADN innovador. En la plataforma van a encontrar mucho más contenido. Hay un video que creo que uno de ustedes ya lo vio. No alcanzo a mostrárselos por tiempo, es un poco extenso. Y es cómo fomentar la cultura de innovación en las organizaciones en Colombia. Revisen el video, está bastante interesante y puede darles, digamos, un complemento a esto que hemos venido hablando el día de hoy.